Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de este video. Queremos hablarles bajo el tema de la importancia de la oración. Sabemos que llevamos varios sermones acerca de la importancia de la oración y cabe la pregunta, el por qué muchas veces las personas se alejan de Dios, personas decaen en la fe, personas dejan de buscar de Dios, dejan de atender o asistir a la iglesia o a una congregación. Y bajo ese tema queremos ver cómo la importancia de la oración hace que las personas también, si no entienden la importancia de esa oración, la importancia de buscar de Dios, cómo también influye a que la persona se vaya alejando. Yo he escuchado muchas veces las personas han dicho, lo primero que sucedió con la persona que se alejó de la iglesia fue que dejó de orar. O lo primero que comenzó a suceder en la persona es que dejó de asistir a la iglesia. Y fíjate que no es así. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 28 y vamos a ver qué en sí es lo que provoca a que la persona decaiga en la fe, a que la persona se vaya alejando de Dios, a que la persona se vaya poco a poco alejándose. Y déjame decirte una cosa, que a veces la persona puede estar dentro de una congregación de muchas personas, sea grande o poco, pero esa persona puede estar sentada en la banca, sentada en la silla, y esa persona puede estar decayendo espiritualmente. Buscan por favor en Proverbios capítulo 28. Solo un versículo vamos a leer. Proverbios capítulo 28. Proverbs chapter 28. Proverbios capítulo 28. El único versículo que vamos a leer es el versículo 9. Y yo voy a leer de la versión, la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor: al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Voy a volver a leerlo. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Te damos gloria y honra a ti, Padre bueno, y te pedimos que a través de tu palabra, haz que tu palabra se haga real a cada persona que está escuchando, a cada persona que está, Señora, al alcance de esta voz, Padre bueno. Glorifícate en cada vida. Siembra, Señor, en esta hora la palabra, la semilla de fe, que aumentará la fe de aquellos que en esta hora quizás se encuentran específicamente como yo he descrito. Señor, oh Dios, decayendo en la fe. Tienen un pie en el mundo, tienen un pie fuera del templo y otro dentro del templo. Tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y Padre bueno, en esta hora queremos orar por esa persona. Queremos ministrar a esa persona. Darle una palabra de aliento, una palabra que lo levante, una palabra de gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Proverbios capítulo 28, versículo 29 nos habla algo específico acerca de la palabra de Dios. Fíjense que aquí dice la ley. Y estamos hablando de algo que está escrito en el Viejo Pacto, en el Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento lo que se consideraba la palabra de Dios era la ley. Y vamos a buscar como trasfondo bíblico al libro de Nehemías. Acompáñenme en el Viejo Testamento al libro de Nehemías, solo unos libros antes que el libro de los
Proverbios, como lo hemos leído. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y fíjate qué dice. Dice lo siguiente, dice: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley. Fíjense que estamos hablando del libro de Moisés. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la ley. Y fíjense que lo que ahora está haciendo este pueblo, el sacerdote Esdras fue ordenado para que trayera ese libro. Y dice, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, y todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho, para esta ocasión. Junto a él a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Fíjese, para trasfondo, para aquellos que están escuchando, qué es lo que había sucedido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la Escritura, que fue llevado cautivo. Pero la razón por la que ellos fueron llevados cautivos era castigo de parte de Dios. Porque el pueblo de Israel de pronto entró en un, diríamos nosotros, una caída espiritual. Una decadencia espiritual, donde la persona comienza a descender y comienza a tomar en cuenta cosas que no tomaba en cuenta ni tenía tiempo para tomarlo en cuenta cuando estaba espiritual. Fíjate que es lo que sucede con nosotros cuando decaemos espiritualmente. Nos fijamos en otras cosas que quizás cuando éramos espirituales no nos importaba. Quizás cuando éramos espirituales no nos importaba si de pronto el pastor venía y nos daba una visita, o si el pastor venía y nos daba una llamada. Pero cuando nos decaemos espiritualmente, comenzamos a fijar cómo las personas nos tratan, cómo el pastor nos trata, cómo aquellos que están alrededor nuestro nos trata. Y comenzamos a ¿qué? Comenzamos a prestar atención, no al Dios que nos mantiene firme, no al Dios que por su gracia nos mantiene en pie, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando tenemos la vista en las cosas espirituales, dice Colosenses, pon la mira en las cosas de arriba
y no en las de la tierra. Cuando nosotros decaemos espiritualmente, la mira nuestra no es hacia arriba. La vista no la ponemos en Dios. La vista lo ponemos en el problema. La vista lo ponemos en la situación difícil. Mira que fulano me miró mal. Mira que fulana me miró mal. Mira que el pastor no me saludó. Mira que esto, mira que aquello. Y comenzamos haciendo y dando razones y razones y razones. Y el corazón poco a poco y lentamente se va endureciendo, se va alejando. Y uno comienza sin darse de cuenta a decaer espiritualmente. Fíjese qué sucedió con este pueblo. Dejó que la decadencia le hiciera entender que ellos eran igual a cualquier nación. Ponían su confianza en el rey, en el líder, y no en el Dios que se reveló a ellos. Hoy día es igual. Hoy día la gente pone la mirada en el presidente de los Estados Unidos, en el gobernador de Kentucky. Y son muchas personas a quien se les reparte obligación o responsabilidad por la condición nuestra. Y yo estoy aquí para decirte que la razón por la que está decayendo espiritualmente no es porque el presidente, no es porque el gobernante, ni tan siquiera por el pastor. La decadencia espiritual en tu vida es porque tú has dejado de escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, la fe viene ¿por quién? Por los ojos. La fe viene por los ojos. No. La fe viene ¿por qué? Por la vista. No. La fe viene por el hablar. No. La fe viene por inyección. No. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y este pueblo había caído tan bajo que llegó el momento que cuando fueron sitiados, fueron llevados en cautiverio a Babilonia y destruyeron las murallas de la ciudad y destruyeron el templo. Cuando tú y yo decaemos espiritualmente, los límites se nos borran. En vez de ver las barreras que nos limitan y que nos guardan del pecado, es cuando más deseamos el pecado. Es cuando más deseamos salir y hacer cosas de los cuales nosotros antes, cuando éramos espirituales, ni nos apetizaba, ni nos daba apetito hacerlos, sino más bien no queríamos ser como las demás personas. Déjame decirte una cosa. La gente cree que de la noche a la mañana una persona comete adulterio, una persona cae en las drogas, una persona cae en el vicio del alcoholismo, una persona se aleja de Dios, se vuelve ateo y deja de creer. Y yo les vengo a decir que eso es una mentira. Dios, cuando te trajo a ti, te trajo con cuerdas de amor y por su gracia te elevó, te limpió, te cambió la ropa sucia de injusticia que llevaba y te vistió de lino fino, que es la justicia de los santos. Te revistió Dios. Pero llegó el momento que dejaste de huir. Y cuando dejaste de huir, como dice Proverbios, cuando comenzabas a orar y dejaste de escuchar la palabra de Dios y dejaste de escuchar lo que Dios te quería decir, y aunque iba a la iglesia no escuchaba lo que estaba diciendo el predicador. Cuando iba a la iglesia no estaba prestando atención, más atención prestaba al reloj, al tiempo, al reloj que estaba en la parte de atrás de la iglesia, al que estaba a su lado, que a los que estaba escuchando del predicador. Más razón le daba a que tú querías hacer otras cosas, que ahora es el verano y querías salir y querías tomar este viaje y querías tomar aquel, pero llegó el momento que tú no escuchaste lo que Dios te quería decir, y por eso llegó la decadencia a tu vida.
Y ahora este pueblo comienza a reconstruir. Repite conmigo, reconstruir. Cuando Dios comienza a reconstruir cosas en tu vida, comienza a volver a establecer cosas en tu vida, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir? Lo primero que tiene que ocurrir no es que Dios comienza ya a que tú ya está al frente cantando, ya está al frente adorando a Dios, ya está buscando de Dios. Lo primero que tienes que hacer es escuchar. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, después que lo habían reunido en aquel lugar, lo más importante que necesitaban hacer era escuchar la palabra de Dios. No hay nada que te va a levantar, solo la palabra de Dios te puede levantar. No hay una posición de manos, nadie te va a imponer la mano para que te levantes. Dios te va a poner en pie por su palabra. Porque si Dios pudo poner en pie todo lo que vemos hoy día, en 6 días, Dios habló todo lo que vemos en existencia. Si lo pudo hacer, fue por la palabra que Él dijo. Y lo creemos por fe. Y fíjate qué dice ahora. En Nehemías capítulo 8. Entonces Esdras, versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Fíjate lo que estaba sucediendo. Comenzaron a decir amén a la palabra de Dios. Cuando tú estás en la situación en que te encuentras, no comienza a culpar a Dios por tu situación. Comienza a decir amén a la palabra de Dios. Si Dios dice que Él quiere que tú seas cabeza y no cola, di amén. Aunque tú te sientes cola, aunque tú te sientes lo más bajo, aunque tú te sientes lo más lejos, comienza a creer lo que Dios te está diciendo y no lo que dictamina la situación en que está pasando, no lo que dictamina las circunstancias en que te encuentras. Tú eres el que puede cambiar las circunstancias de tu vida cuando tú comienzas a decir amén a la palabra de Dios. ¿Qué significa amén, hermano Nelson? Amén significa así sea, así sea. Cuando Dios habla, Él quiere que tú digas así sea. Que tú aceptas lo que Dios quiere decirte, que tú aceptas lo que Dios te está diciendo. Fíjate que hay un momento cuando tú y yo tenemos que ver y velar quién es el que nos está hablando, a qué voz estamos prestando oído, a qué voz estamos escuchando. Estamos dejándonos llevar por la voz de la conciencia, estamos dejándonos llevar por la voz de los consejeros, estamos dejándonos llevar por la voz de aquella persona que nos miran en el problema y dicen, ay, yo no quisiera ser como tú, que estoy en medio de este problema. Ay, si tú fueras otra persona, estuviera corriendo loca como una gallina sin cabeza. Pero si tú comienzas a escuchar lo que Dios dice en medio del problema, en medio de la situación difícil, que Él dice, no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si tú comienzas a escuchar lo que Dios dice y comienzas a decir amén a lo que Dios está diciendo, vas a ver la diferencia en tu situación. Y fíjate cómo termina. Versículo 9. Bueno, voy a leer el versículo 8 para entonces leer el versículo 9. Fíjate qué dice. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Oh, qué importante es eso. Porque hay personas que toman la Biblia y no
no lo aplican a su vida, lo leen como si fuera un libro de historia. Pero si le presta atención y comienza a darle a traducirlo y a estudiarlo y escudriñarlo y comienza a entenderlo para que haya entendimiento de lo que Dios te quiere decir. Fíjate el impacto que tiene eso. Dice, y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Fíjate lo que Dios estaba haciendo. Cuando tú comienzas a decaer espiritualmente, Dios comienza a llevarte por su palabra a lo que Él dijo. Fíjate que cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios, cuando cometieron el pecado, dice la palabra de Dios que ellos tuvieron miedo y se escondieron. Entonces Dios dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Y Dios entonces dijo: ¿por qué tienes miedo? ¿Has comido del árbol del cual te dije que no comieras? Fíjese que cuando Dios comienza a hablar y tú comienzas a escuchar la palabra de Dios, Dios comienza a tratar contigo en el mismo punto en que tú fallaste. No para sacarte en cara la cosa que hiciste, no para acusarte, sino para hacerte entender que lo que no hiciste fue peor de lo que hiciste. Dale la mano al que está a su lado y dile: fue peor lo que no hiciste. Fue peor lo que no hiciste. ¿Por qué es peor lo que no hiciste? Porque hay gente que dicen: ay, yo no tiro piedra ni velo guardia, pero es peor lo que no hiciste. Me acuerdo siempre, en Nueva York hubo una mujer que andaba en unos pasos muy feos. Y hubo un novio que la buscaba a ella y le daba como pandereta de pentecostal. Era violento con ella. Era tan violento que allí le caía a puños en pleno día. Y me acuerdo como ahora esa mujer gritaba, según la noticia, esa mujer gritaba: ayúdenme. Y la gente que habían salido para ver qué estaba sucediendo, poco a poco, cuando vieron qué estaba sucediendo, en vez de llamar a la policía, ¿sabe qué hicieron? Se alejaron de las ventanas y los cerraron para no escuchar los gritos de aquella mujer. ¿Qué hicieron esa gente? No hicieron nada, pero fue peor. Porque esa mujer murió a causa de la paliza que le dieron. Esa mujer murió y la sangre cayó sobre ellos porque no hicieron. No fue lo que hicieron que causó el daño, fue lo que no hicieron. ¿Y sabe qué fue la excusa que dieron a la policía? Ay, yo no quería envolverme en eso. Yo no quería envolverme en problemas. Fíjese que la gente no queriendo envolverse en problemas fue lo que causó la muerte de aquella mujer. El no atender esos gritos fue lo que causó la muerte en aquella mujer. Y la sangre de esa persona cayó sobre de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que dejas de hacer, que es escuchar a Dios, que es escuchar la palabra de Dios, es peor que el pecado que cometiste, es peor que aquello que estás tramando hacer, es peor que aquella cosa que está sucediendo. Fíjase,
La vida es muy corta. En estos días, en el día de ayer, me encontré con alguien, un ex compañero de trabajo. Y yo me acerqué a él, le saludé y comencé a hablar con él y veía, lo notaba bien triste. Y él me dijo, ¿supiste lo de mi hijo? Y yo le dije, no. Y él me dijo, mi hijo murió. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es que murió? Si era saludable. Él dijo, él padecía de una condición. Y la atendieron aquí en Nashville. De pronto le dieron una medicina y la reacción de esa medicina le causó una reacción adversa bien grande. Y lo enviaron a Michigan. Y allá murió. Y yo no pude, con esa persona en ese momento, yo veía como se le llenaban los ojos de lágrimas y yo al igual estuve ahí escuchándole. Déjame decirte una cosa. Cuando tú y yo dejamos hacer lo que debemos de hacer, las vidas de otras personas son afectadas. Si tú eres padre de familia, cuando tú decaes espiritualmente, decae tu familia. Si tú eres madre soltera y decaes espiritualmente, decaen tus hijos, decaen tus hijas, decaen los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque de pronto lo que tú decidas hacer impacta a otras personas. Por lo tanto, fíjese lo que le dijo Esdras a estas personas. Le dijo, no se entristezcan, no lloran porque este día es un día santo. Este día Dios te trajo ahora para que tú te levantaras. No para que estuvieras lleno de tristeza. No es para que estuvieras lleno de dolor. No es para que estuvieras llorando ante la palabra de Dios. Qué bueno es cuando la palabra nos toca. Qué bueno es cuando reaccionamos ante la palabra y decimos, ¿sabe qué? Esa palabra fue para mí. Ese hermano no me conocía, pero esa palabra fue para mí. Pero mejor es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo sé las intenciones de Dios. No es para que yo llore y que siga igual. Es para que yo me levante. Porque Dios me da la palabra. Y esa palabra es suficiente para levantarme. Y eso era lo que Nehemías, el gobernador de aquel lugar, estaba diciendo. ¿Sabe qué? La palabra de Dios se está leyendo. Pero no es para que tú te entristezcas. No es para que tú estés llorando. Es para que tú te levantes. Porque la palabra de Dios está para levantarte. Para levantarte. Dios vino para levantarte. Y Dios quiere hacer en tu vida algo importante. Con esto termino. Fíjese que cuando Nehemías leyó esa palabra, y la gente llorando, escuchando la palabra de Dios, llorando, ¿sabe qué fue lo que causó la tristeza en ellos? Se dieron de cuenta que los planes de Dios no era que estuvieran en esa situación. Y yo vengo a decirte que los planes de Dios no son para que tú estés en ese problema. Es para que tú pases por las aguas, no que te quedes dentro. No es que tú te quedes en el fuego y te quemas, es que pase por el fuego. Porque el Señor dijo, aunque pase por las aguas. Él no dijo, aunque te queden las aguas. Él dijo, cuando pase por las aguas. Cuando pase por las aguas. La intención de Dios, cuando tú pases por las aguas, no es que te ahogues, es para que pase por las aguas. Es para llegar al otro lado. Es para que tú alcances el otro lado. Porque Dios te va a llevar al otro lado. Puerto seguro. Como al faro te va a guiar Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios quiere levantarte. Repite esta oración conmigo, Señor.
En esta hora reconozco que la palabra de Dios se ha alejado de mi vida y que yo he dejado de escuchar la palabra de Dios. Por eso en esta hora escucho tu palabra y entiendo, Señor, que por tu palabra que yo me pongo en pie. Es por tu palabra que estoy aquí hoy. Y es por tu palabra que voy a triunfar. En el nombre de Jesús. Amén. Y si en esta hora oraste conmigo, creíste esa palabra, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Seguimos buscando de Dios. Amén.